Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. De verdad, me emociona saber que me acompañan en este espacio donde comparto mis experiencias, mis reflexiones y sobre todo, un pedacito de mi vida. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, rebosante de energía positiva y cargado de las mejores vibras. Hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona, porque a mí me apasiona aún más: las relaciones de amistad y el poder inconmensurable del apoyo incondicional. Y más concretamente vamos a explorar en profundidad una relación que ha sido, sin exagerar, la piedra angular en mi propio camino hacia el éxito. Como muchos de ustedes saben, y como seguramente han experimentado en carne propia, la vida es un tapiz intrincado tejido con hilos de altibajos, desafíos que ponen a prueba nuestra resistencia y momentos de una alegría tan pura que parece desbordarnos. En esos instantes cruciales, contar con personas que te impulsen hacia adelante, que crean fervientemente en ti incluso cuando tú mismo te sientes inundado por la duda, es un tesoro invaluable. Es una riqueza que no se puede cuantificar con dinero, un faro que guía en la oscuridad. Y hoy, quiero hablarles con el corazón en la mano sobre una persona que ha sido ese tesoro brillante y ese faro guía para mí, Can. A lo largo de los años nuestra relación ha evolucionado hasta convertirse en algo mucho más profundo y significativo que una simple amistad. Can ha sido mi confidente más leal, ese hombro en el que he podido llorar y reír sin reservas. Ha sido mi consejero más sabio, ofreciéndome perspectivas claras y objetivas incluso cuando mis emociones nublaban mi juicio. Ha sido mi compañero de aventuras, compartiendo conmigo experiencias inolvidables que han moldeado mi forma de ver el mundo. Pero por encima de todo, Can ha sido mi mayor fan, mi defensor incondicional, la persona que siempre ha creído en mí, incluso cuando yo misma dudaba de mi capacidad. Y quiero dedicar este vídeo a reconocer públicamente su apoyo incondicional, a rendir homenaje a la persona que ha caminado a mi lado en cada paso del camino, porque estoy absolutamente segura de que sin él, mi camino hacia el éxito habría sido mucho más difícil, tortuoso y solitario, si no directamente imposible. Pero antes de comenzar de lleno con esta historia que quiero compartirles, quiero recordarles a todos, con la misma emoción y gratitud de siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos, de estar al tanto de todas mis novedades y, lo más importante, de formar parte activa de esta maravillosa comunidad que estamos construyendo juntos, ladrillo a ladrillo con cariño y dedicación. Además, no olviden activar la campanita para recibir notificaciones instantáneas cada vez que suba contenido nuevo. Así estarán siempre al día y podrán ser los primeros en comentar y compartir sus opiniones. Y por supuesto, dejen sus comentarios y sugerencias debajo del vídeo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Su feedback es fundamental para mí y me ayuda a crear contenido que realmente les interese y les aporte valor. Ahora sí, vamos al tema que nos convoca hoy. Como les decía al principio, quiero hablarles con el corazón abierto sobre la importancia crucial del apoyo de Can en mi camino al éxito. Muchas veces, cuando vemos a alguien triunfar, ya sea en el ámbito profesional o personal, tendemos a simplificar la historia y a pensar que lo ha logrado únicamente por sus propios méritos, por su esfuerzo individual y su talento innato. Y si bien el esfuerzo personal y el talento son, sin duda alguna, ingredientes fundamentales en la receta del éxito, también es cierto que nadie, absolutamente nadie, llega a la cima solo. Siempre hay un entramado de personas detrás, una red de apoyo que sostiene, anima, aconseja y a veces incluso empuja con firmeza cuando uno se siente a punto de rendirse y tirar la toalla. En mi caso particular, Can ha sido esa persona, esa red de contención, ese impulso vital que me ha permitido superar obstáculos y alcanzar mis metas. Recuerdo perfectamente los primeros días, cuando apenas estaba dando mis primeros pasos en mi carrera. Estaba inundada de dudas, atenazada por miedos paralizantes y en ocasiones, me sentía abrumada por la sensación de no ser lo suficientemente buena, de no estar a la altura de las circunstancias. Pero Can siempre estuvo ahí como un faro en la tormenta, para recordarme mi potencial, para animarme a seguir adelante a pesar de las dificultades, para convencerme de que creía en mí incluso cuando yo misma no lograba hacerlo. Me acuerdo de una vez en particular que se quedó grabada a fuego en mi memoria, cuando estaba audicionando para un papel que realmente anhelaba con todas mis fuerzas. Había ido a varias audiciones previas y, lamentablemente, no había tenido suerte. La frustración y el desánimo comenzaban a apoderarse de mí, y empezaba a cuestionarme si ese era realmente el camino que debía seguir.
Recuerdo haberle llamado a Khan, con la voz quebrada por las lágrimas, diciéndole que estaba a punto de rendirme, de abandonar mi sueño. Y él, con esa calma y sabiduría que lo caracterizan, me respondió con palabras que resonaron en mi interior como un mantra: Demet, no te rindas ahora. Sé lo talentosa que eres, sé lo mucho que has trabajado y sacrificado para llegar hasta aquí. No permitas que un par de audiciones fallidas definan tu futuro ni te hagan dudar de tu capacidad. Levántate, sacúdete el polvo de la derrota y vuelve a intentarlo con más fuerza que nunca. Yo sé que puedes hacerlo, confío plenamente en ti. Esas palabras, impregnadas de su creencia inquebrantable en mí, me inyectaron la fuerza y la determinación que necesitaba para seguir adelante. Volví a la siguiente audición con una actitud renovada, con la confianza que Khan había depositado en mí como un escudo protector. Y adivinen qué, conseguí el papel. Fue una victoria agridulce porque aunque yo me llevé los aplausos, el verdadero artífice de ese logro había sido él. Ese es solo un ejemplo, una pequeña anécdota, de cómo el apoyo constante y desinteresado de Khan ha marcado una diferencia abismal en mi vida y en mi carrera. Pero hay muchísimos otros momentos que podría compartir con ustedes. Desde animarme a tomar riesgos audaces y salir de mi zona de confort, hasta simplemente escucharme con paciencia y empatía cuando necesito desahogarme después de un día agotador o celebrar mis éxitos con entusiasmo y alegría. Siempre ha estado ahí incondicionalmente con una palabra de aliento oportuna, un consejo sabio y perspicaz o una sonrisa sincera que ilumina cualquier oscuridad. Y no solo eso, Khan también ha desempeñado un papel fundamental en mi crecimiento personal. Me ha enseñado a ser más resiliente frente a la adversidad, a no tener miedo al fracaso, a valorar el esfuerzo y la perseverancia como virtudes esenciales. Me ha enseñado a ser una mejor amiga, una mejor compañera, una mejor persona en todos los sentidos de la palabra. Creo que muchas veces subestimamos el poder transformador de la amistad genuina y del apoyo mutuo. Caemos en la trampa de pensar que podemos lograr todo solos, que no necesitamos la ayuda de nadie más. Pero la verdad es que todos, absolutamente todos, necesitamos a alguien en quien confiar plenamente, alguien que nos apoye incondicionalmente, alguien que nos anime a perseguir nuestros sueños y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y no se trata solamente de recibir apoyo, también se trata de darlo. De ser ese amigo leal, ese confidente discreto, ese compañero incondicional para alguien más. De ofrecer una palabra de aliento oportuna, un consejo sabio y constructivo, una mano amiga cuando alguien se encuentra en un momento de dificultad. Porque al final del día, todos estamos en el mismo barco, navegando por las aguas turbulentas de la vida. Y juntos, unidos por la amistad y el apoyo mutuo, podemos llegar mucho más lejos y superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Por eso, hoy quiero animarlos a todos a valorar profundamente sus amistades, a cultivar sus relaciones con esmero y dedicación, a ser un apoyo incondicional para las personas que los rodean. Porque el apoyo mutuo es una de las claves fundamentales del éxito, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Y quiero expresar mi más sincero agradecimiento públicamente a Khan, desde lo más profundo de mi corazón, por ser ese apoyo incondicional y constante para mí. Gracias por creer en mí incluso cuando yo no creía en mí misma, por animarme a perseguir mis sueños, por aconsejarme con sabiduría y honestidad, por estar siempre ahí, en las buenas y en las malas. Sin ti mi camino hacia el éxito no habría sido el mismo, ni mucho menos. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado a lo largo de esta conversación. Hemos hablado de la importancia vital del apoyo incondicional en el camino hacia el éxito, de cómo contar con personas que creen fervientemente en nosotros puede marcar una diferencia abismal, y de cómo la amistad genuina y el apoyo mutuo son fundamentales para nuestro crecimiento personal y profesional. También he compartido con ustedes mi experiencia personal con el apoyo invaluable de Khan, y cómo ha sido fundamental en el desarrollo de mi carrera y en mi bienestar general. Espero de todo corazón que este vídeo les haya inspirado a valorar sus amistades, a cultivar sus relaciones con esmero y dedicación, y a ser un apoyo incondicional para las personas que los rodean. Recuerden siempre que juntos podemos llegar mucho más lejos y superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo y atención a escuchar mis reflexiones y experiencias. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil de alguna manera. No olviden dejar sus comentarios debajo, me encantaría saber qué piensan sobre el tema del vídeo y si tienen alguna experiencia que quieran compartir.
¿Quiénes son esas personas que los han apoyado incondicionalmente en su camino hacia el éxito? Me encantaría leer sus historias inspiradoras. Y por último, pero no menos importante, quiero animarlos a darle like al vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan reflexionar sobre este tema tan importante, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de mostrar su apoyo y de ayudarme a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por todo su cariño, su apoyo incondicional y su constante compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Adiós.